a la oposición y absuelta la misma, y atendiendo a que la imputación está referida a que habría el acusado presente ordenado a Vladimiro Montesinos Torres en relación al desvío de los fondos, es que la pregunta resulta pertinente para establecer la vinculación que habría existido entre estas dos personas. En consecuencia, se declara infundada la oposición. Puede responder la pregunta. Bueno, en el tema de Diarios Chicha, yo jamás he tocado este asunto, y menos la compra de editoriales ni los titulares que iban en ella. En los demás temas, ¿sí?, siempre había temas de inteligencia, en particular de terrorismo y de narcotráfico. Y la circunstancia en que hacíamos este encuentro con el jefe de inteligencia nacional, en ese tiempo el almirante Rosas o el general Salazar, se hacía en el CIN o en algún otro lugar. Era trabajo de inteligencia. ¿Cuál era el periodo, la frecuencia de esas reuniones con inteligencia? ¿Eran al día, eran a la semana, eran al mes? Dependía de las oportunidades y de las necesidades, las circunstancias. ¿Un aproximado a la semana? No podría decir, por ejemplo, una vez a la semana o una vez cada 15 días, no, dependía de las circunstancias. En estas circunstancias, el señor Montesinos, porque era un dato importante también en la lucha contra el terrorismo que usted menciona, el tema del presupuesto. Y no nos ha quedado muy claro cuando usted refirió al tema y nos indicó quién es el que le sugería o cuáles eran las pautas para plantear el tema del presupuesto. ¿Era por su criterio? ¿Era el señor Montesinos? ¿Era el jefe del CIN? ¿Era un colegiado? Quisiera que explique al tribunal cómo es que se discutía el tema del presupuesto, porque, claro, el presupuesto del CIN ha cambiado en varios periodos, no era el mismo, y al menos queremos tener más o menos clara esta situación. Mire, un presidente de la República, al menos yo, no tengo la capacidad como para leer volúmenes gigantescos de cifras, y entonces simplemente se trata de ver si en términos globales se ajusta a los objetivos. Yo no había visto los detalles de si es esto, lo otro, pero recuerdo que en los años 92, 93 era aproximadamente de 40 millones de soles, porque había que luchar contra el terrorismo. Y anteriormente era una suma ridícula, no se le daba importancia a la inteligencia. Sobre esa misma información, también hemos escuchado en este tribunal que pasó 5 años para tener resultados en la lucha contra el terrorismo. Me interesa el tema del presupuesto. Para el año 93 nos señala que hubo aproximadamente 40 millones. De ahí se subió, hubo incremento en el presupuesto. Si tiene memoria, a partir del 95 al 2000, ¿cuánto fue incrementándose? ¿O bajó de los 40 o subió de los 40? Bueno, yo tengo memoria, pero en el estado de incomunicación en que me encuentro, esa ha disminuido considerablemente. Y por lo demás no recuerdo. ¿Y por qué se recuerda el año 93 con los 40 millones y no lo último? Bueno, ese es un proceso mental que, si usted gusta, lo puedo preguntar a mi psiquiatra. Acusado Fujimori, ¿por qué confiaba en Vladimiro Montesinos? ¿O no confiaba en él? Bueno, en general, los funcionarios, sean asesores, titulares o viceministros, eran medidos por los resultados. Y durante los primeros años, estos resultados, en las informaciones que se obtenían,
eran buenos. Recuerde usted, bueno, usted ya ha vivido la época de terrorismo y ahora es fácil criticar, ¿no? El señor Montesinos ha cometido gravísimos errores, cometió delitos, pero el trabajo de inteligencia, la lucha contra el terrorismo, se dio con éxito en mi gobierno y se cambió totalmente la política, y quizás por eso es que era necesario un poco más de recursos, porque obtener inteligencia es muy distinto a que lo haga simplemente el enfrentamiento militar y las desapariciones forzadas como se hacía en los gobiernos de Belaúnde y Alan García. En mi gobierno no, en mi gobierno se seguía, se hacía el seguimiento de cada uno de los principales líderes cabecillas del terrorismo. Y en esa forma, entonces, había necesidad de más personal y también de más material. Y claro, si posteriormente se mal utilizó, eso es algo lamentable. Pero en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, yo no acepto que me desconozcan los resultados del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo. En mi gobierno se dejó el país pacificado. Si ahora nuevamente está volviendo en el BRAE los brotes del terrorismo, eso se debe al descuido de los gobiernos posteriores. Sobre su respuesta, usted dice que confiaba en Montesinos o tenía mucha confianza en el señor Montesinos por los resultados que este señor le plasmaba en el tema de la lucha contra el terrorismo. Oposición, porque el señor Vladimiro no ha dicho la pregunta. Perdón, él está diciendo que él ha dicho que tenía mucha confianza. No le agregue adjetivos calificativos ni aumentativos, por favor, que la sala haga la corrección pertinente. Doctor, si usted deja que concluya la pregunta, luego la sala va a hacer la calificación correspondiente. Continúo. Usted nos afirmó que la confianza que tenía por el señor Montesinos se basaba en los resultados, por su eficiencia. Esto, queremos saber, es lo que quiero que la sala también lo tenga presente, es que este era un factor importante para descartar algunos cuestionamientos que se hacía a su asesor. Mire usted, en la política y particularmente en la de mi gobierno había muchas críticas, ¿no? Y yo como presidente de la República veía resultados, no porque tuviera confianza o desconfianza, poca o mucha, sino veía que efectivamente había informaciones y con esas informaciones iba la policía, un trabajo sumamente bien coordinado o elementos de las Fuerzas Armadas. A mí me han hecho una serie de críticas y permítame, señora presidenta, una comparación. Por ejemplo, yo debía haber sacado seguramente al ministro Camet mucho antes de que él renunciara, porque se decía que la compra de los Mi-29 era de compra estatal y sobrevaluado, etcétera, etcétera. Si lo hubiera sacado, hubiéramos perdido quizás la guerra con Ecuador, no hubiéramos conseguido el Tratado de Brasilia de paz con el Ecuador.